Ok. Bueno, este episodio lo hago con muchas ganas porque se acercan unas fechas muy especiales Ujú. y creo que vamos a abordar diferentes puntos de vista, sobre todo en el ámbito psicológico, y he querido traer a una persona, en este caso que aprecio mucho como profesional y como amigo, que es Daniel Lozano, Ujú. psicólogo sanitario. Un placer tenerte aquí otra vez de nuevo. Gracias, José. Dani, ¿qué con estas fechas Ujú. nos podemos encontrar en qué contexto? Pues mira, te diría, a nivel psicológico siempre hay un incremento de la demanda, al menos en esta fecha, en noviembre, que ya bueno, al menos lo he ido apreciando. Y normalmente las dificultades se centran alimentación y duelo. Digamos que son los dos temas centrales en esta fecha. ¿Qué tiene de especial esta época respecto a cómo nos comportamos con la comida y la actividad física? Yo creo que son épocas de muchas tradiciones. Muchas tradiciones. Creo que no solo en cuanto a la forma de la Navidad, ¿no? Independientemente de que la Navidad se pueda asociar a una creencia, digamos, bueno, religiosa, que es lo que realmente hay de fondo, sino creo que le acompañan al final hábitos de alimentación, ¿no? Todos sabemos que vemos el anuncio del turrón del almendro, vemos en un momento dado ya vamos a las tiendas, vemos decorado de Navidad, vemos por otra parte polvorones y vamos a comprar, entonces claro, ya sabemos que directamente a lo que nos enfrentamos a que la alimentación llega a cambiar mucho durante Navidad, comidas más elaboradas, comida, oye, cenas de empresa, almuerzos de empresa, más quedada con los amigos, por un momento dado, bueno, las zambombas, ¿no? Estoy convencido de que tú, también yo en mi caso, pues te plantean tus amigos, venga, vamos a ir a tal sitio porque dar una buñolá, porque... Y claro, nos enfrentamos a algo diferente que durante el resto del año no nos enfrentamos. En Navidad se nota aún más la conexión mente-cuerpo. Creo que, a ver, cuando hablamos evidentemente de algo psicopatológico se nota todo el año, pero cuando se tienen especiales dificultades en la alimentación, en el ejercicio, la Navidad suponen un reto. Creo que Navidad y verano, pero Navidad supone un gran reto. En esas dos fechas, ¿no? Cuando En se esas dos fechas. acentúa. Verano creo que por la exposición del cuerpo. Es decir, al final, verano también tiene otros planes. Es decir, tú coges, vas con tus amigos, te planteas, vamos a la playa, vamos a la piscina, tal, es una exposición realmente al cuerpo y ojo, no solo por la exposición del cuerpo, sino porque lo que realmente se teme son los comentarios. Precisamente en Navidad sucede lo mismo. Es decir, tú en Navidad, al final, en una buñuela, lo mismo te comes el quinto buñuelo y lo que te plantea, ¿ya te está pasando? Y claro, no sabemos realmente el contexto de lo que hay detrás, de lo que ese comentario conecta a la persona con determinadas vivencias. Entonces, ahí es donde precisamente sucede, oye, esa culpabilidad. Creo que si algo precisamente deriva de la alimentación, es la culpabilidad y todo un lenguaje interno, al final de, por así decirlo, una estructura psíquica que la persona ha ido acompañando en cuanto a aprendizaje a lo largo de su desarrollo. Entonces, creo que es como te pone claro, en el frente de batalla con a lo mejor dificultades personales, ya te digo, en este caso que influye muchísimo y tiene que ver con la alimentación, y realmente toda intervención en alimentación por dificultades, el ámbito familiar, la influencia de la familia, es exagerado. Se puede acentuar, quizás. Claro, tú ya vienes con un bagaje previo, es decir, tú vienes con un bagaje previo de dificultad en cuanto a tu familia y a mí me encanta porque cuando a lo mejor tengo que abordar en consulta un tema relacionado con dificultad de la alimentación, yo hago como una especie en la evaluación de un ejercicio en que pongo una línea del tiempo, después también se lo mando por supuesto de tarea para casa, pero que trato de ir diciendo, oye, ¿cuándo fueron los primeros comentarios en cuanto a tu físico que tú recibiste? ¿No? ¿Y qué eran esos comentarios? Claro, cuando la persona precisamente es un ejercicio que no solemos caer, pero cuando la persona va un poco por ahí investigando, va ahondando, normalmente 7 años, 8 años, ¿no? Mi tía me dijo que dónde iba con esos pelos. Mi tía me dijo que estaba gorda. Mi tía me dijo que fíjate tu primo o tu prima, ¿qué tal? O mi madre me decía que es que, en especial, es verdad que en la chica, por razones de género, pues, cae muchísima más presión en cuanto al físico, pues me decía tales comentarios y tal. Y claro, cuando la ondan, precisamente a eso se une en el que, como es una dinámica que se va dando, creo que de manera parecida,
en todos los niños y todas las niñas empiezan ya en el cole precisamente a decir comentarios que han aprendido de su familia, que por casualidad esa característica física no es del todo aceptada. Entonces, al no tener el filtro, no tener una empatía, o bueno, o estar desarrollándola, digamos, claro, le hace que la persona todavía profundice más en el malestar. Pero precisamente, claro, Navidad, verano, suponen fechas muy señaladas para que si precisamente ahí ya la persona generó un malestar emocional realmente bastante intenso, lo profundice o en un momento dado no llega a esa aceptación con respecto a su físico y sus características. ¿Cómo describirías, desde tu Mm. perspectiva profesional, esta relación entre psicología, alimentación y actividad física? Tocando un poco ya conceptos como la neuroquímica, incluso de la propia alimentación y la... Sí, hablando de apetito y sobre todo esa sensación de recompensa. Sí, sobre todo porque, a ver, siempre es interesante y más un problema relacionado con la alimentación, abordarlo de una perspectiva biopsicosocial, ¿vale? Eso significa componentes relacionados más al ámbito médico, con su relación a la psicología, con su relación al componente social, que es precisamente lo que te comentaba antes. Claro, ¿esto qué significa? Esto significa que todo tiene una base neural, por así decirlo, un correlato. Podemos hablar evidentemente que, bueno, circuito del placer, de la recompensa, núcleo accumbens, que es muy curioso porque la alimentación se relaciona mucho con las adicciones. ¿Por qué? Porque hay ingestas compulsivas. Es decir, hay en un momento dado purgas, ¿no? Cualquier persona con anorexia, cualquier persona con bulimia, realmente puede llegar a realizar este tipo de comportamiento y el comportamiento se vuelve adictivo porque precisamente las bases neurales del núcleo accumbens, con corteza prefrontal, con amígdala, que es la parte del procesamiento emocional, realmente en esa interrelación de cada una de esas estructuras eh, está relacionada con estas dificultades. Ojo, no como evento causante. Es decir, muchas veces, quizá más por el paradigma en el que venimos, más biomédico, siempre tendemos a poner como una causa orgánica en lo que nos sucede. Y yo siempre planteo, oye, no es solo la causa orgánica, es todas y cada una de estas causas con respecto al modelo de salud, es decir, biológico, psicológico y social, porque por mucho que al final el núcleo accumbens, como te planteaba, nuestra corteza prefrontal, la parte de la frente, la parte del procesamiento emocional, en todo va a funcionar relativamente de la misma forma. La cuestión es que si tú precisamente al final tienes determinadas vivencias emocionales, sociales, asociadas por los comentarios precisamente que decía antes, claro, hace que se active todavía más esa parte y a que tú ganes como vulnerabilidad con respecto a ese tema concreto, perdón, que está pasando. Entonces la relación fundamentalmente es esa, ese es el correlato fundamentalmente neural, tiene que ver con la dopamina, ¿no? Que es muy conocida también en adicciones, pero que básicamente realmente no es poner el foco en la causa orgánica, aunque también está de fondo, sino en los factores más psicológicos y sociales, porque es lo que precisamente hace que se active ese correlato neural. Me llama muchísimo la atención porque hablamos de comentarios a temprana edad de Sí. nuestros familiares, de nuestro círculo, y quiero que después profundizamos un poquito más en este Uh-huh. aspecto. Y también la influencia que tiene, no sé si lo has comentado, el tema de la dopamina, Uh-huh. y sobre todo ese concepto de Navidad digital. No Uh-huh. sé si se acentúa también en este ámbito, Dani. No sé si quieres argumentar Sí, totalmente, respecto. porque precisamente al final en la adolescencia es cuando comienzan a surgir estos problemas relacionados con la alimentación, ya derivados de la última infancia, ¿no? Los últimos años, de los 8 a los 11 años. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que precisamente eh, el que sea en la adolescencia es porque primero es en una etapa de, digamos, búsqueda de la propia identidad, impactan de mayor manera cualquier tipo de comentario con respecto a cualquier vulnerabilidad que la persona pueda llegar a sentir. Y claro, que precisamente es lo que hace especial este tipo de intervenciones, que cuando hablamos de Navidad digital, hablamos de que cualquier tipo, al final, de contenido centrado en redes sociales, tú acabas observando toda esa parte de tradición que comentábamos, es decir, de estar en la mesa con determinada comida, saber lo que cada persona nos tenemos que enfrentar en este periodo de Navidad. Y oye, lo mismo sucede y por eso lo comparo con el verano, porque tiene muchísima relación con respecto al verano. Entonces, claro, si la persona tiene una vulnerabilidad ya previa adquirida en base al aprendizaje, yo siempre al menos especifico que los factores psicológicos están relacionados al aprendizaje.
Y en nuestra historia de vida el aprendizaje es familia, es amigos, es la escuela donde estudiamos, son todas y cada una de las vivencias que hemos tenido. Entonces, si unidos esos factores de aprendizaje se le une en el presente, que al final TikTok, Instagram, ¿no? Tenemos redes sociales que al final funcionan mucho por ese vídeo corto que te da Los reels. precisamente, claro, y que te hace enfrentarte a ellos. Entonces, el concepto de Navidad digital realmente se redirige a cómo precisamente estas personas saben que van a tomar ingesta y, oye, y al final todo un tipo de contenido que se generan en, digamos, contribuyendo a la vulnerabilidad, que es algo terrible, de cómo puedo compensar precisamente yo estos hábitos en Navidad tal, pero que lo vuelven a centrar la alimentación, con lo cual es un reforzamiento que se está dando en base a la dificultad y acaba resultando terrible. Muchas personas se podría decir que temen esta fecha desde el punto de vista de alimentación, por el tema de restringir la comida o incluso llegando a la propia ansiedad. Yo creo que sí, yo creo que muchas personas, creo que en su mayoría, creo que no lo comentarán, es mi sensación, ¿eh? Tampoco, ni tengo datos de ninguna encuesta que comente si precisamente tal, pero estoy convencido que muchas personas lo guardan más en secreto, de a lo mejor este alfajor me está mirando, ¿no? Se lo come, pero es como, no me lo debería de haber comido, no debería de haberme comido y realmente el significado que puede llegar a ver de fondo en esa, o no, es que ya me he pasado comiendo en el almuerzo. Pero claro, estamos hablando de que precisamente me he pasado porque yo noto una sensación de saciedad y me encuentro lleno y es lo que me lleva a mí a decir, oye, que no quiero comer más, que ahí es legítimo, faltaría más. Pero realmente sí que me lo podría comer, pero la culpabilidad me hace no comérmelo. Uh, Ahí es donde acaba, yo creo que estando una diferencia bastante notable. ¿Qué papel juegan nuestras emociones en esta fecha? Yo creo que muchísimo. Yo te diría que qué papel juegan nuestras emociones en nuestra vida. Te lo Ostras, plantearía más bien. Al final, por mucho que hablemos a veces de un funcionamiento más racional, más emocional, yo creo que las personas procesamos emociones continuamente con todo lo que nos va sucediendo. Y precisamente eso, si yo tengo experiencias complicadas, experiencias adversas con respecto a la alimentación, y que a la alimentación yo por eso añado lo del componente físico. Es decir, no es solo que la comida me genera culpabilidad tal, sino que hay una conexión con el autoconcepto físico. Yo a todo el mundo siempre de broma digo, la autoestima no existe. Creo que existe el autoconcepto, al final es la forma no de tu verte y de tu relacionarte. Y el autoconcepto, al menos yo lo divido en varias dimensiones, dimensión física, emocional, académica o laboral. Es decir, tú puedes verte físicamente, pues no suficiente, vamos a decir, pero realmente académicamente o profesionalmente verte top, ¿no? Entonces, precisamente, en esa asociación con respecto a la parte física es la que se une la alimentación. Y claro, al generar precisamente ansiedad como emoción, ¿vale? Que no como trastorno, creo que hay grandes diferencias entre una cosa y la otra. Es lo que las personas suelen acabar experimentando. Es una expectativa ansiosa. Lo llamo expectativa ansiosa, se refiere al momento previo en el que al final yo me voy como a las consecuencias y yo me estoy adelantando. es como yo proyectándome la cabeza en el futuro, la Claro, mente en el claro, futuro. efectivamente, efectivamente. ¿Cómo se diferencia el hambre emocional con el hambre real? ¿Por qué se intensifica cuando van pasando esas semanas? Uy, es muy difícil darse cuenta, realmente. Es muy difícil. Yo creo que forma parte del estrés de la sociedad. Creo que vamos muy en automático. Y el ir tan en automático te lleva a no ser consciente de lo que estás sintiendo en muchas ocasiones. De eso yo hay veces que me encuentro en consulta que a la persona cuando le pregunto, oye, ¿tú cómo te sentías? Se queda como diciendo, hostia, es verdad, no había caído. ¿No? Pero porque estamos instaurando una normativa, quiere decir. Yo creo que quizá por presión, quizá por rapidez, porque creo que al menos me da a mí la sensación, la sociedad va muy rápida Ya, con todo. Creo que ya, si precisamente hasta para la entrevista, ¿verdad? La cuadramos, tal, el tiempo, como tienes tú la agenda, ¿no? Es que tengo tal, total. acaba resultando que las horas las tenemos muy compartimentalizadas, como si fuera una especie de horario como nos enseñaron en el cole, ¿no? De tener en cada hora como una tarea concreta o en este caso una asignatura. Y claro, que lo que pasa que en ese funcionamiento automático, y es verdad que en consulta cuesta a veces darse cuenta, me refiero al propio paciente o la propia paciente, ¿Mm? el ser consciente, oye, ¿qué emociones activan en mí el hambre emocional? Porque está claro que el hambre emocional lo que busca es compensar. Yo me siento mal por algo, a lo mejor he tenido un mal día en el trabajo, he tenido un mal día con mi pareja, con ciertas amistades he podido llegar a tener alguna pelea, tal. Y cómo precisamente yo no sé gestionar esas otras emociones,
yo me lo llevo a que lo compenso con la alimentación porque, claro, antes hablábamos precisamente de que la alimentación cumple también una función dopaminérgica, una función en la que, ¡guau!, esto me gusta, la sensación de placer. Lo que pasa es que cuando acaba la sensación de placer viene la culpabilidad, que eso ya es una emoción más racionalizada, ¿no? Algo que ya es más elaborado a nivel de pensamiento. Pero que precisamente si yo estoy en un ciclo, vamos a decir, del día a día, en el que funciona muy en automático, cuando me vengo a dar cuenta por la culpabilidad, porque es como que me hace pararme la tristeza quizás de esos momentos, es cuando digo, joder, he comido, hay que ver cómo soy, ¿no? Te vienen determinados comentarios por ahí, pero que realmente al final el hambre emocional, digamos que el concepto, como yo lo especificaría, es un mecanismo de compensación con respecto a cómo nos sentimos, que al final no tiene que ver con la propia alimentación, pero que reúne como ese mecanismo de función de neutralización del malestar, pero que es como después cumple la función de malestar. ¿Qué emociones suelen activar mayor ingesta? Alegría, nostalgia, ansiedad, perfil más vulnerable a la hora de relacionarte con la comida, ¿vale? Aquellas emociones que están relacionadas con el perfil de vulnerabilidad concreto que presenta la persona. Esto es muy complicado lo que te acabo de decir. Claro, me acaba de desmontar. Claro, me refiero a que cada persona es única. Esto puede ser muy bonito o una putada también, a Tiene nivel de su intervención clínica, singularidad. claro. Es decir, tiene su singularidad. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que, claro, si precisamente en el perfil de aprendizaje de esa persona, cuando tú lo estás viendo en consulta, tú descubres que era la nostalgia que tú lo has mencionado, o era una parte más ansiosa con respecto a su físico tal, esas emociones evidentemente van a acabar siendo detonantes de un patrón concreto que haga que se active a lo mejor ese hambre emocional o el malestar con respecto a la alimentación. Quizá en otras personas puede ser algo totalmente distinto, porque al final esas vivencias, y por eso cuando hablaba del modelo biopsicosocial, al final la parte psicológica y social es la que está determinando la otra parte. Entonces, ahí concretamente es donde yo te diría, bueno, la ansiedad evidentemente se observa con bastante frecuencia. La tristeza, el malestar de, oye, a lo mejor cierta desorientación vital con respecto a quién soy, qué es lo que hago, hacia dónde voy, puede llegar a activar precisamente ese patrón, sentimiento de insuficiencia. Oye, no me siento suficiente o me siento, recuerdo algunos casos, ¿no? Me encuentro impostor, impostora con respecto a lo que voy haciendo en el día a día, a lo mejor mi profesión, tal, y eso lleva, y cuando tú lo puedes explorar en esa historia de aprendizaje, y tú, ¡buah!, está funcionando el patrón realmente de fondo, y es súper complicado porque, claro, lo primero para poder cambiar ese patrón es ser consciente que la persona te transmita con sinceridad, con honestidad, que entiendo yo que está de fondo cuando acude a consulta, más en el ámbito clínico, ya en el ámbito forense ya quizás lo dudo un poco más, pero, pero al estar de fondo ahí, tú puedes llegar a descubrir lo que son esos patrones y a proponer cambios, tanto de comportamiento como en un momento de estrategia, en cuanto a cómo elaboro esos pensamientos. ¿Cómo influye las expectativas, en este caso sociales y familiares? Expectativas entendidas como que, ¿a qué te refieres más concretamente? Claro, y aquí ya me pongo un ejemplo quizás, Mm, o que ya nos reunimos con familiares quizás y nos sueltan esos tipos de comentarios de cómo has cambiado, tal, qué claro. estás haciendo ahora. Entonces, indagan un poco. Bueno, cómo has cambiado quizás es de lo más bonito que te puedan decir, José, porque cómo has cambiado, realmente, a lo mejor la persona lo puede llegar a procesar desde el punto de, uy, será por mi malestar tal, pero realmente es como un comentario muy neutro. ¿Cómo has cambiado? Si lo mismo no te he visto como un año, durante un año, oye, te has hecho un corte de pelo distinto, pero en el tono, evidentemente, y en la pregunta, tú sabes por dónde al final te va tirando este familiar que te puede llegar a preguntar, ¿no? Entonces, claro, las expectativas sociales, si yo he visto determinados cambios en mi cuerpo, incluso en mi forma de alimentación, y yo precisamente me enfrento a que en la familia, quizá por confianza, quizá por mala costumbre, te tienen que opinar de absolutamente todo, porque hay veces que en la familia ocurre, claro, te estás enfrentando realmente a la incertidumbre, a la frustración de cuándo me va a venir. Al final te genera un estado ¿Cuándo te de, va a venir? claro, ¿cuándo te va a venir la hostia? Vamos a decirlo, es decir, ¿cuándo me van a soltar a mí un viaje que yo me tenga que defender? Con lo cual, claro, es un estado de alerta constante. Es como,
A ver hasta cuándo tengo que estar reactivo, ¿no? Claro, tú imagínate, no sé, yo ya sé que mi tío, mi tía, digo los tíos y los tías, realmente me centro mucho en ellos porque he comprobado que son los más malos normalmente, porque, joder, han llegado a decir cada comentario que digo yo, vaya tela. Hostia. Pero, y es que siempre es como que han venido los tíos y las tías. Y claro, desgraciadamente los primos, ¿no? También lo aprenden y se lo repiten, pero eh, al final precisamente en esta situación tú generas un estado de alarma. Un estado de alarma constante de si yo ya sé que mi tío y mi tía me han acabado diciendo comentarios durante todas las cenas, almuerzos navideños, este año no va a ser distinto. Como yo ya tengo esa vulnerabilidad, claro, esto es el pez que se muerde la cola, como yo ya tengo esa vulnerabilidad, como yo ya no sé cómo gestionarla, ahora yo me enfrento a esa situación, yo voy a estar en estado de alerta y precisamente cuando vemos como una persona por un comentario, vamos a decir, pequeño, reacciona de una manera muy exagerada, Uy, ahí, desproporcionada, ¿no? claro, desproporcionada, ahí tú dices, ahí había, y ahí estaba precisamente esa parte de no, es que realmente llevas aguantando durante muchísimo tiempo y bueno, te ha hartado y te ha cansado la situación y al final ha acabado, Salió por ahí. claro, ha acabado saliendo por ahí, sí. Claro, aquí va como los comentarios, el impacto que puede tener los comentarios. Al fin y al cabo, podemos echar un poquito más irascible en lo que has comentado antes. Las tradiciones navideñas ¿Mm? afectan a nuestra relación con la comida. Ujú. A ver, yo diría que bastante, como cualquier época del año, aquí en algo que tenemos los bollos, ¿no? Los bollos de Semana Santa. Entonces, es como que tenemos siempre asociado a determinada época del año, determinada alimentación. Entonces, va a influir muchísimo. Y las personas con la alimentación yo he comprobado que es algo terrible. Es decir, yo durante un tiempo estuve en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria en Albacete, en el Hospital Perpetuo Socorro. Joder, y precisamente estuve en Navidad. Yo he visto a la gente llorando mientras Hostia, come. hostia. Yo he visto a la gente llorando. Claro, eran todas chicas, ¿eh? Yo no me encontré ningún chico en el tiempo que estuve allí. Y realmente te diría que en consulta privada me han llegado chicos con malestar asociado a su físico, pero más centrados precisamente en lo que tenía que ver con fuerza, con robustez, ¿Mm? pero que no estaba ligado concretamente a la alimentación, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando lo ves precisamente en SICA, joder, te impacta. Lo que a mí más me impactó, fíjate, además lo comenté con mi tutora en aquel momento, yo entré el primer día y, hombre, como primer día, pues tú lo observas todo, ¿no? Con más detenimiento, a lo mejor suele ser más prudente. Me voy a callar un poco más, ¿no? No la vayamos a liar. Y claro, yo entré y yo me di cuenta, ¿no? De todas y cada una de las pacientes y yo dije, ¿tienen un problema? Fue la pregunta que me vino. Claro, yo me quedé con eso y no sé si sabes por dónde voy, pero lo desarrollo. Digo, ¿tienen un problema? Claro. Pero como pregunta lo dices. Sí, Vale, yo lo hice como pregunta a mí mismo. vale. ¿Tienen un problema? Claro, yo veía y me fijaba en su físico, como es obvio, claro. Iba y al menos siempre por estudio, por tal, te lo explican, tan así, tan Sí. así. Y yo dije, ¿a mí por qué no me ha impactado? A mí no me impactó. No me impactó verla a esas chicas y es verdad que eran adolescentes y vamos, estaba hablando desde 14 años, 13 hasta 17, 18, pues ya cuando cumplen 18 no podían estar en esa unidad porque no puedes tener un tratamiento involuntario en la persona en adolescente, sí, ¿no? Ujú. Por ley. Eh, yo me impacté en el que hemos llegado a normalizar tanto la delgadez, hablo por razones de género y la chica, que a mí me parecían que tenían un cuerpo normal. Pero cuando tú veías, y evidentemente, oye, con el endocrino, cuando veías con la enfermera los registros y demás, digo, hostia, es que están en inanición. Es decir, se Uh, están muriendo. uf. Y yo digo, si se están muriendo, ¿a mí por qué no me impacta? Y es porque Hostia. creo que la influencia es tan fuerte con respecto a eso que incluso vemos a alguien, a una chica precisamente es lo que me estoy refiriendo, extremadamente delgada, que fíjate que se puede estar muriendo. Es decir, estaban en inanición. Y a mí, Insuficiencias de todo tipo, me claro, imagino. sí, no, bueno, retirada evidentemente de la regla desde hace un año, tal, Uh, porque evidentemente la regla se puede dar si tiene suficientemente correcto. grasa, digamos, en el cuerpo. Ujú. Y claro, a mí me impactó porque, y se lo comenté a mi tutora, realmente entre la sorpresa y entre el impacto emocional.
porque yo dije, claro, yo por aquel entonces tenía 21, 22. Yo dije, a mí, ¿por qué no me ha impactado? Claro, yo descubrí que realmente redes sociales, realmente al final los ámbitos sociales en los que uno se mueve, llegan a influir tanto en el que tú empiezas a ver normal determinado culto al cuerpo de una manera que realmente no es compatible con un estado saludable para la persona. Y entonces, realmente, yo ahí hice una reflexión profunda. Yo siempre digo que tengo la suerte de tener un trabajo que me puede llegar a hacer reflexionar, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que a veces se aprende con lo que las personas te dicen. Sobre todo si se da que tengas como al menos cierta capacidad crítica con respecto al mundo y con respecto a uno mismo. Y las creencias a lo mejor que te han ido diciendo. Entonces, a mí al menos eso precisamente me impactó. Me impactó también cuando precisamente, y creo que también se relaciona en Navidad, ¿no? Y precisamente en verano, cuando van a comprar. Cuando Es vas a decir, comprar, vas a comprar, por ejemplo, vas a comprar supermercado o vas a comprar a una tienda de ropa. ¿Qué ropa acaban eligiendo? Es que te modifica hasta eso. ujú, Es decir, ese malestar tan fuerte que la persona llega a tener, modifica que tú vas a comprar y tú ya vas con miedo. Vas a comprar supermercado y tales alimentos. Es decir, yo iba un poco de ejercicio de observación con este psique y demás, y había pasillos que no querían pasar. Es decir, el típico pasillo, bueno, que vemos tabletas de chocolate, que vemos susería, por tal. ser prejuzgado o... No, era porque si voy, puedo coger algo. Si cojo algo, me lo quiero comer. Pero después la culpabilidad y el malestar es tan grande que prefiero no enfrentarme a eso. Uh, Con lo cual veo el pasillo y estoy viendo a Satanás. Porque es como yo no quiero coger por ahí. Porque claro, ¿qué va a opinar? Por supuesto que va a opinar la gente tal, pero ¿cómo se va a deformar mi cuerpo? ¿No? Era como una de creencia irracional, que mm, evidentemente no tiene validez, pero es como ¿cómo se va a deformar mi cuerpo? Precisamente con esto. Claro, evidentemente el mecanismo de compensación que acabamos utilizando para llegar a este estándar de belleza que además por redes sociales le llegaba la influencia de es que yo quiero ser como, yo quiero llegar a este punto porque sigo una influencer, porque buah, sigo tal persona que le proponía determinados modelos, utilizaban el ejercicio. Y ahí es donde viene la actividad física. Porque se convierte en el mecanismo como de logro para yo precisamente llegar a a ese ese punto. objetivo. Pero es que ese punto al final está deteriorando mi salud. Y realmente se convierte en una espiral que a la persona le tienes que prohibir precisamente que realice ejercicio, porque si algo tiene trastornos relacionados con la alimentación, dificultad de la alimentación, si también lo queremos llamar por ahí, es, bueno, son ideas obsesivas. Ideas obsesivas que al final forman parte de esas creencias irracionales de si yo hoy no voy a hacer deporte y estoy convencido de que a ti te ha pasado en tu trabajo, de alguien que se ha sentido culpable por no ir o por haber faltado. Realmente tú ahí descubres que dices tú, bueno, ¿cómo la persona está gestionando esto? Hace deporte porque, oye, realmente es saludable, le gusta, puede tener, bueno, puntos, verás, tú sabes, evidentemente yo también voy y te encuentras a una persona, te encuentras a otra, charlas, tal, y aparte de hacer tu ejercicio, creo que tiene un punto de socialización, ¿no? Pero voy porque realmente surge en mí el que es como algo más natural de, oye, yo quiero ir y no me genera malestar en un momento dado no ir. O cuando yo precisamente ya lo estoy enfocando de esa forma, hay algo distinto que yo tengo que empezar a gestionar porque es como que estoy neutralizando. Porque estoy neutralizando un malestar, porque me siento culpable, que es lo que hay de fondo, ¿no? Y precisamente el ejercicio tiene mucho que ver con todo esto que comentamos, porque al final precisamente yo he estado, claro, a lo mejor por ser psicólogo observo más de la cuenta, que ser consciente también demasiado de las cosas Ya, es algo de terrible, más cosas. pero observo precisamente muchas veces entre las personas que hablan, no, no he venido, e empiezan a dar justificación, justificación, por esto, por tal motivo, por no sé qué, que realmente de alguna manera buscan paliar el malestar que la persona está sintiendo. Porque a nivel social, claro, estaría, entre comillas, mal visto, hay que ver, faltado, ¿no? Y aparte de haberme fallado yo, conmigo mismo, conmigo misma, con las creencias de esa historia de aprendizaje que te decía que yo ya traigo, es que encima de todo le añado que si ya he cogido cierta amistad, me están observando, tal, no sé qué, es como que impacta todavía más, ¿no? Entonces, ese culto al cuerpo, como el ejercicio forma eh, el mecanismo de compensación de estas conductas de neutralización,
al final es un mecanismo realmente, si lo piensas, bastante perverso. Y prohibirle, es decir, quizás está feo, ¿no? Yo siempre digo que hay determinadas psicopatologías que a lo mejor yo tengo que actuar más de polimalo. Y yo soy consciente, pero sé que si no actúo desde ahí, tampoco le ayudo a la persona. Claro, Pero cuando precisamente, joder, ver a una persona que tú le prohíbes el ejercicio, pero porque se está muriendo, cuidado, se está claro, muriendo. claro. Y, y tú ves a la persona que le produce llorar, le produce el estoy fatal. El que tú simplemente le digas a la persona, oye, no, en Navidad te vas a sentar en la mesa con tu familia y tú te vas a comer lo que, no sé, lo que haya podido hacer quien haya cocinado, ¿no? Es que esto es heavy, ¿eh? Sí, y además, si algo tiene particularmente este tipo de dificultades que tienes que contar mucho con la familia a la hora de la intervención clínica, Tienes que tener un consenso, un acuerdo con la familia. sí, con la familia porque al final, hombre, siempre y cuando te ayude, que bueno, hay familias que no ayudan. Perfecto. Eso es una realidad, quizás muy impopular lo que acabo de decir, pero eso es Sí, una realidad. Em, pero claro, necesitas la ayuda porque tampoco se le puede sobrecargar a la persona diciendo, oye, es que hay que ver que eres tú culpable de haber generado todo esto, pues, pero ya la persona ya genera un malestar bastante condicionado, bastante marcado con respecto a este cruce, ¿no? Que al final, aunque parezca que nos vamos a otro tema de conversación, pero estamos hablando y los ejes centrales, psicología, Navidad, deporte, ¿no? Todos y cada uno de esos pilares. Dice, la persona realmente va a necesitar mucha ayuda, muchísima ayuda. Y ya no solo a lo mejor de coordinarte con la familia, a lo mejor si está acudiendo al nutricionista, al endocrino, determinadas pautas, que exista una coordinación precisamente. Pesarte, una persona que realmente lo pasa mal con su cuerpo, el pesarse es un mecanismo de compensación. Beber agua, por ejemplo, también, por una creencia como que de delgadez, tal, como una creencia de que beben mucha agua, además algo muy característico. Siempre una persona que realiza purga, es decir, que después de la culpabilidad de comer, es decir, del atracón, pues a se veces pega un ayuno intermitente de quizás. fíjate, ya no hay uno intermitente, sino incluso llega a realizar la purga de vomitar, vamos, para que nos entendamos, Ostras, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo repite mucho se generan los signos de Russell, que son como unos signos aquí de, claro, del ácido, del vómito, que si te cae, pues va generando en los nudillos, como que la piel la la desgasta, corroe. ¿no? Y claro, la corroe, sí, un poco. Y rápidamente, claro, el consulta que está atento, claro, desde el primer Hostia. momento, pero mmm, tú al final observas que la utilización de laxantes, por ejemplo, y creo que precisamente, oye, también por tu actividad profesional, estoy convencido de que alguna vez te ha llegado a impactar determinadas situaciones con algunas personas, ¿no? Diciendo, son comportamientos más raros que no me parecen tan habituales, cuando a lo mejor lo veo a lo que es la norma general de, oye, personas que pueden ir a hacer ejercicio simplemente porque también hay que tener esa perspectiva de salud, es decir, no es prohibir el ejercicio, No, no, no. es prohibirlo cuando la salud ahí está de fondo y que realmente la persona puede llegar a tener una relación sana entre ejercicio, alimentación y con respecto a su cuerpo, ¿no? Ahí es donde estaría evidentemente el punto de objetivo terapéutico. Pero estoy convencido que tú lo habrás observado, igual que en psico, oye, podemos hablar de la vigorexia, de cómo tiene que llegar la persona, eh, o estos chicos a estar, ¿no? Con este cuerpo fitness y lo que supone el fitness, y si no llego ahí, realmente parece que perdió autovalía en cuanto al concepto quizás de hombre, podríamos llegar a decir. Entonces, allí hay mucho, decía, el rol de hombre-mujer, hay una serie de factores culturales asociados, y yo creo que eso es una realidad. Buah, es bastante, bastante denso. Mm, Yo creo que también viene influenciado por no autoestima, sino autoconcepto de la propia persona, mm, influenciado quizá por referencia o por tendencia a mm, nivel social. Y creo que es un tema que tenemos que abordar, en este caso los profesionales de la mm, salud, para lidiar con la mayoría de enfermedades que están surgiendo, que mm, con más frecuencia y cada día más, sobre todo en poblaciones más jóvenes, ¿no? Me quiero detener un poco mm. en la culpa, Es la culpa. en la culpa. Ujú, Y quiero averiguar de dónde nace la culpa, ujú, de dónde nace. ujú. A ver, yo siempre bromeo, digo, la culpa es muy cristiana. Es decir, siempre pues, creo que tiene que ver mucho con este factor, independientemente de quién pueda matarme con este comentario, pero a mí me gusta expresarme libremente. Creo que es muy cristiana porque precisamente siempre hemos tratado de realizar los cambios a través de la culpa, y yo creo que es un error porque creo que es más interesante los cambios a través de tu propia naturaleza y que tú la descubras, ¿no? Creo que ahí
al final realizas un cambio más sano, por lo menos para ti mismo, para ti misma. Entonces, la culpa como emoción es una emoción muy compleja. Realmente te puede llegar a muchos factores. Creo que tiene que ver la moralidad. La moralidad Sí, de la propia persona. sí, la moralidad de la persona y realmente también de la propia cultura, ¿no? De cómo, oye, a lo mejor imagínate en el aspecto más de parejas, ¿no? Antes, por algunas personas podían llegar a tener culpabilidad, algunas cosas que sucedían antes que ahora suceden y que no generan culpabilidad. Yo recuerdo precisamente cuando hacía la formación en forense, ¿no? Yo centré al menos la investigación que hice porque me he ido especializando por ahí en violencia de género y violencia sexual, ¿no? Cogí el colectivo de mujeres musulmanas, es decir, violencia de género en mujeres musulmanas, ¿no? Hice solo una revisión, no intervine, entre otras cosas porque por factores culturales sería difícil que un hombre pueda llegar a intervenir con mujeres, eso es una realidad que nos encontramos. Eh, y claro, precisamente lo que ocurría es que cuando tú explorabas estos factores, ¿no? Determinadas situaciones que al final aquí podemos llegar a tener como, oye, pues eso formaría parte de una violencia de género tal, eran migrantes de segunda generación, entonces, ¿qué significa? Que, bueno, habían nacido, digamos, también en esta cultura, de primera generación, significa que venían, ¿no? Procedentes de otros países, pero que acaban llegando a países occidentales, y cómo de no ver un problema, la influencia de la cultura le llevaba a observar un problema de, oye, es que en esta relación que yo tengo con mi pareja, me doy cuenta que no me trata bien. Me doy cuenta que tales comportamientos, no los voy a definir, pero que tales comportamientos realmente atentan contra mí. Y se genera como esa culpabilidad, ese sentirse mal y si me planteo algún cambio. Precisamente creo que lo mismo sucede con respecto al ejercicio y con respecto a la alimentación. Al final, cuando yo antes te ponía el ejemplo de, oye, cuando hablamos de un niño y una niña de 7, 8, 9, 10 años, hablamos como una especie de tabula rasa, es decir, de un folio en blanco. Un folio en blanco que al final quien escribe son esas influencias de la cultura, cada vez se está exponiendo más a su contexto de igual, es decir, de amigos y de amigas de su propiedad, la familia, el entorno educativo, ¿no? Los profes y las profes que tienen. Entonces, claro, todo eso al final empieza a generar determinadas conciencias de algunas partes que si coinciden determinadas cosas le puede llevar a, oye, experimentar, imagínate una persona, no sé, vamos a hablar de otro cambio físico de altura, que se sienta culpable con respecto a su altura. Hay que ver la altura que yo tengo, imagínate, ¿no? Porque esta persona, oye, o sea muy larga, porque si eres alto, tiene un problema por una parte, pero ahora si eres bajito, pues tiene el problema por otra parte. Pero si también tienes una estatura media, hay que ver que por qué no soy más alto, porque me ha llegado una comparación por otro punto. Entonces, ¿qué es lo que acaba significando? Acaba significando que realmente ese componente de la culpa en lo que realmente se puede trabajar de fondo, primero es validar la emoción. Creo que muchas veces las personas nos centramos en que yo tengo que sentir diferente. Yo siempre digo error. Error. Que tengo que sentir diferente. Sí, es como, es que yo no debería de estar sintiendo esto ahora mismo. Bueno, ¿y por qué no? Porque, Justifique su claro, respuesta, ¿no? Esto como nos han enseñado en el claro. instituto, justifique su respuesta. Y es como, no se trata de sentir diferente. La emoción la tienes que dejar ahí. Otra cosa es el procesamiento que yo hago de esa emoción y que realmente lo que muchas veces veo yo que imposibilita el cambio con respecto a la culpabilidad es, no acepto mi emoción, Que se invalida. pero claro, pero yo mismo o yo misma la invalido. Es como, no me vale, es que yo te... Y tú dices, Tú no, mismo te dicen que directamente claro, no vale. Esto que yo estoy sintiendo dice, no, espérate, no es que no valga. Y, no, es que yo tengo que cambiar, claro, pero si tú centras en que yo tengo que cambiar mi emoción, estás cambiando muchísimo el enfoque. Porque realmente a la emoción no hay que huirle. Tienes que dejar que, como lo digo coloquialmente, como que te traspase, ¿vale? Porque así sí. ves que la emoción en sí misma, tú no tienes que generar una reactividad, otra reactividad emocional, en este caso de culpabilidad. Que además, yo siempre planteo, ahora te hago yo la pregunta a ti, ¿qué Buah. diferencia hay entre emoción y sentimiento, José? Creo que la emoción quizá condiciona el sentimiento. ¿Puede Uh-huh. ser? Están relacionados, evidentemente. La emoción es como más esa relación fisiológica más automática, ¿no? Y el sentimiento es cuando ha pasado el filtro cognitivo. Es decir, ha pasado el filtro de los pensamientos, Pensamiento. ¿vale? Entonces, precisamente la culpabilidad es un sentimiento que las personas tenemos. Aunque coloquialmente yo también utilizo que es una emoción, que tal, y hay veces que no lo distingo porque, claro,
en consulta trato de no distinguirlo, pero también me tengo que poner muchas veces coloquial, porque si no a mí no me entendería nadie. Claro. La cuestión es que cuando tú hablas precisamente de esa emoción de la culpa, creo que precisamente está en transitar esa emoción a través de determinadas estrategias, pero no de huirle, no diciendo voy a observar yo mi emoción como algo malo, porque si empiezo a observarlo como algo malo, me viene todavía más ansiedad, entonces a la culpa le añade la ansiedad. De ahí que ve que yo estoy sintiendo esto y ahora Buah. yo esto es como que lo tengo que callar, ¿no? Como lo voy a tapar. Y claro, esto podemos coger una situación concreta, que evidentemente en consulta trabajamos de situaciones concretas, pero dice tú, esto extrapolado a algo. Tú imagínate algo dinámico que sucede en el día a día, una situación tras otra, y que ahora en Navidad es como que se acrecenta ese malestar. Pues claro, evidentemente la culpa se convierte en una piedra angular, como tú has señalado. No sé si tiene algo que ver, pero esta pregunta me ha surgido nueva. ¿El perfeccionismo? Buah, muchísimo, muchísimo. Además, es verdad que hablamos de un perfeccionismo clínico, ¿vale? Es diferente a un perfeccionismo normal. El perfeccionismo cuando a través de los... Diferencias. Sí, la personalidad siempre ha traído de cabeza el estudio de la psicología, ¿vale? Determinar como los factores, digamos, de patrones que la persona en cuanto a su comportamiento sigue. Yo lo utilizo realmente en consulta, ¿no? Hay veces que como algunos pacientes me lo vean, ¿tú cómo sabías que yo podía llegar a hacer eso? Digo, porque te conozco, ¿no? Pero no es el te conozco de tu madre o de tu abuela, es el te conozco de, oye, es que realmente cuando hice tu primera parte de evaluación, yo te pasé tu test de personalidad y yo ya sabía cuál es tu norma general de funcionamiento, que no tiene por qué ocurrir siempre, pero ojo, me ayuda a hacerme una idea, evidentemente, de ti. Correcto. Entonces, ya te digo, en algunos casos puntuales y sobre todo cuando la dificultad está muy marcada, es muy importante evaluar esos factores de personalidad. Cuando tú hablabas del perfeccionismo, precisamente componen esos factores principales de personalidad. Entonces, claro, ese perfeccionismo con respecto a los problemas relacionados con la alimentación y tal, está ahí. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo se le viene un perfil obsesivo. Es decir, una persona obsesiva, que oye, ¿qué sería el mundo, qué sería del mundo sin los obsesivos? Diría yo. Pues hay veces que te tienes que plantear 80.000 veces las cosas y descubres como algo más de fondo. Pero como al perfeccionismo se le añade la parte de sintomatología con respecto a lo obsesivo, claro, nunca es suficiente. Y ahí es donde se le añade esa complejidad con respecto al físico. Es claro, cuando yo llego a una meta, ahora es la siguiente, ahora es la siguiente, ahora es la siguiente, porque el perfeccionismo es todo cuadradito y todo perfecto. Eso en la vida no existe. Eso es inviable. Entonces, claro, realmente, imagínate tener que encajar en un puzzle en el que de manera, yo recuerdo que como con la creencia que más a veces lucho, es como, claro, yo tengo que tener en un momento dado, en este caso la chica, tengo que tener trasero también, tengo que tener grasa aquí, pero no la puedo tener aquí, pero sí la tengo que tener en los pechos. Claro, tú dices, es imposible. Es que como idealiza Claro, idealiza eso y tú dices, pero sí que desde el punto de vista biológico es imposible. Es decir, es algo ilógico. Entonces, si tú te planteas entrar ahí, nunca llegas. Por eso cada vez como la persona sube la apuesta, sube la apuesta, sube la apuesta, sube la apuesta. Claro, llega un momento en el que se potencia muchísimo, que ojo, que además, y también lo he acabado observando, personas que precisamente acaban teniendo problemas con ese perfeccionismo en la alimentación, al final incluso intentan en lo académico profesional ser top, porque es como una imagen que yo tengo que llegar. Una imagen que, claro, si no soy yo mismo, yo misma, estoy perdido. tengo que llegar. Claro, tengo que llegar, es que tengo que estar, tengo que cuar. Yo recuerdo a algunas personas, le llego ya a proponer, digo, mira, este año los estudios no lo va a terminar, drama, eso es un drama. Digo, Hostia, ¿eh? no porque si realmente seguimos así, es decir, al final yo tengo una responsabilidad profesional, yo tengo que velar por tu salud. Y tú tienes una dificultad y yo entiendo que tú no puedas verlo. Eso creo que es totalmente comprensible, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que hasta eso, antes que mencionaba, pues ese malestar asociado a, oye, está comiendo, lo veía tal, pero cuando llega a esa parte es como terrible, se me ha desmontado lo que yo soy y tal, y tú dices, no, espérate, tú eres una persona independientemente de tu trabajo, de la alimentación que tú tienes, de la familia en la que tú vives, cuando tú fusionas mucho tu identidad a través de ese perfeccionismo con cada uno de esos aspectos, tú dices, la persona experimenta un malestar muy grande, es que realmente las dificultades centradas en alimentación son de las más difíciles que una persona se puede llegar a plantear. Es decir, yo a algunas personas le he tenido que llegar a plantear, quita el espejo de tu habitación, quítalo, porque se pasaba toda la tarde mirándose. Me ha salido aquí.
y tal, y esto no me gusta, y el pelo, no sé qué. ¿Consideras de que los complejos físicos nacen enfrente del espejo? ¿Nacen como factor causal directo? No, Ah, ok. pero, pero que lo potencie, pero sobre todo, claro, todos cuando vamos a salir nos miramos al espejo, ¿no? Es como Hombre, voy claro, bien, te miras la ropa, tal, es algo muy normal, pero hay días que no me fíjate da que, tiempo. Hay claro, días que hay días hay... que no da tiempo, Exacto. hay días que no da tiempo, pero relativamente sabes que, bueno, que vas como relativamente a ti te gusta, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que eh, no es ese factor causal directo, pero es como yo ya tengo el malestar asociado por lo que he visto en redes, por lo que en un momento dado me han dicho compañeras, por lo que me ha podido llegar a decir la familia, por lo que yo estoy intentando tener mi cuerpo mejor, tal, no sé qué. Y ahora el espejo se convierte en esa parte que me dice que efectivamente o yo llego o yo no llego a donde yo me estoy proponiendo. Entonces, al final, el espejo es como otra conducta más de neutralización, igual que cuando te hablaba del ejercicio, ¿no? Que la persona lo puede llegar a utilizar como mecanismo de compensación para llegar ahí. El espejo es como no es que tiene que ser de tal manera, no es que tiene que ser de tal otra, y evidentemente también es otro elemento a trabajar, digamos, en este aspecto. Factor, en este caso psicológico, que explican la pérdida de motivación a la hora de entrenar. Tecnología, sedentarismo, Sí, el no, oye, no tengo tiempo. efectivamente, te puedes encontrar precisamente la otra parte, porque nos hemos centrado mucho en el culto al cuerpo, pero a través Correcto, de la delgadez, ¿no? correcto. Te puedes encontrar precisamente la otra parte con respecto a personas que pueden estar en sobrepeso, ¿no? Y claro, ahí algo fundamental es el cultivar la motivación. Es decir, precisamente a través siempre de Cultivar la motivación. cultivar la motivación. Es algo súper complicado. Súper complicado. Siempre habla regla, ¿no? Es que si cumple tantos días, pues se genera un hábito. Sí, pero el hábito lo pierde nada más que vuelve otra tradición que lleva más antigua. Correcto. Entonces, claro, ¿qué es lo que significa? Que realmente la motivación es algo tan fundamental y fíjate, independientemente de las circunstancias, en este caso a mí que traigo una persona a consulta y que yo atienda, el plantearse si la terapia es viable o no, porque hay veces que la persona se plantea, no, no, yo quiero conseguir esto, pero mi esfuerzo va a ser poco, es como, oye, no vas a llegar, Claro, ¿no? Yo siempre planteo el típico ejemplo muy fácil, tú vas al médico, tú tienes neumonía, te manda una cosa y tú no te la tomas, tú mejor no va a estar. A no ser que evidentemente suene la flauta y tu sistema inmunológico, vamos, sea de 10 y perfecto. Pero si no, no vas a estar mejor. Al final la motivación viene parte de lo que es un proceso de construcción, oye, para el trabajo, para la familia que tú quieres crear, en la pareja, precisamente con respecto a mantener hábitos de vida saludable con respecto al cuerpo, claro. Normalmente el freno al final va a ser sentir la culpabilidad que tú mencionabas antes. La persona es, no lo estoy logrando, me está costando trabajo, yo estoy haciendo un esfuerzo constante, tal. Realmente donde más se les tiene que insistir y ayudar a la persona y que a veces también precisamente no solo abordo, como te decía, delgadez, sino también sobrepeso en ujú, consulta y cómo la persona llega a plantear el que me cuesta mucho trabajo ir, tal, no sé qué, y bueno, se acaban buscando estrategias de mantenimiento constante de la motivación. Igual que antes te decía que veía gente muy obsesionada y con la culpabilidad de no haber venido por un día, total. estoy convencido de que también una persona que te desaparece 2 meses del gimnasio que vuelve a ir, te planteas, no, es que no sé qué, y tú la ves la persona evitativa, ves la persona que realmente se intenta escabullir, ¿no? Un poco de los ejercicios, lo hace a su forma, tal, y es porque tú dices, también ahí acaba viendo bastante, bastante de fondo. ¿Puede, puede la actividad física utilizarse como herramienta reguladora emocional? Totalmente, es el mecanismo de compensación que te decía antes. Es decir, el mecanismo de compensación de yo estoy mal y yo busco pues ese mecanismo. Fíjate que antes te lo comparaba con la adicción. La adicción es de la misma manera. Es decir, la adicción busca el evitar el malestar a través de la sustancia. El malestar que puede tener muchos nombres, desde falta de habilidades sociales, desde en un momento dado un pobre autoconcepto de la persona de sí misma, puede tener muchas ramas, ¿no? Y habrá que verlo en consulta, pero precisamente el mecanismo, como mecanismo de regulación emocional, el ejercicio, el plantearte cuando te decía, fíjate, el beber agua, el espejo, quiero pesarme, pero a la vez no me quiero pesar, la persona se pesa.
o directamente no lo hago, ¿no? Una persona que evita y que sigue con el patrón alimentario bueno, que venía manejando y que le está ocasionando determinados problemas, que le coge su médico, su médica de cabecera y le dice, oye, tal, tenemos que cambiarlo, tal, no sé qué, y la persona lo sabe, pero es como, ¿qué es lo que hace arrancar ahí a la persona? Esa motivación personal, pero la motivación personal, la persona tiene que buscar muy bien, que en psicología le llamamos la entrevista motivacional, ¿no? A ese recurso terapéutico, es realmente llevar a la persona a que conecte con el compromiso consigo misma de motivación para decir, oye, doy el cambio, ¿vale? Continuamos con la entrevista y el podcast. Vale. Vale, estamos notando diferentes perfiles, en este caso de personas que, por así decirlo, están en una situación que quieran perder peso, otras que quizás quieren mantenerse, otras que quieren ganar músculo. Son diferentes perfiles, ¿no? ¿Qué perfil sería el más sensible? ¿Sensible a qué te refieres? Espérate. Sensible a la hora de abandonar rutina en esta época. Porque yo te podría decir, desde mi perspectiva, te diría, Dani, pues, por lo que he hablado, personas que quieren controlar el peso o incluso bajar el peso, o son propensas a ganar muchísimo peso en esta fecha. Creo que depende de, primero, personas que no tienen como prioridad precisamente centrarse sobre su salud física, le podemos llamar. ¿Por qué? Y ponen otras prioridades. Tú antes mencionabas el tiempo, ¿no? Creo que precisamente es verdad, el tiempo es un gran caballo de batalla que llevamos en el día a día. Y claro, si al final tú tienes en orden otras prioridades, ese tiempo lo vas a distribuir más en esas primeras prioridades. Si tú tienes, al final del día tenemos las horas que tenemos, hay que tener el descanso que hay que tener, quiero decir, bueno, 7 o 8 horas. Claro, el resto de horas la tienes que distribuir como buenamente puedas. Puedes forzar la máquina o puedes, oye, mirar por tu descanso, que en sí mismo muchas veces cuando no hay una dificultad, me refiero a un trastorno psicopatológico de fondo, que la persona no busque el mecanismo de compensación constante, ¿no? Es que porque si tú empiezas a hacer deporte por esa compensación de para yo no sentirme mal, yo ahí estoy teniendo un problema. Yo lo tengo que hacer porque realmente, oye, a mí me gusta y que realmente la persona no tengo por qué ir diariamente. Total. Si tengo que ir 3 veces en semana, pues voy 3 veces, una semana voy 2, otra semana voy 5, y siempre y cuando al final exista la flexibilidad psicológica, podemos decir, al final es algo que, bueno, que yo consideraría bien llevado porque no hay un malestar realmente de fondo. Patrones ¿Mm? transgeneracionales que puedes tener de cara a una familia. Muchísimo. Fíjate que yo digo, hay determinadas psicopatologías, yo lo he comprobado en la alimentación, en la adicción, en la hipocondría, también la ansiedad. Hipocondría. La ansiedad por la salud, sí. Tengo una amiga, Lucía, que un día me hizo un chiste sobre esto. Si ves esto, un saludo, Lucía. Vale. Y, oye, realmente es algo bastante jodido, ¿eh? La ansiedad por Hostia. la salud, la hipocondría es algo, yo siempre digo porque mezcla la parte entre, vamos a decir, ansiedad y la parte de obsesión, que es algo complejo, sí, es algo complejo realmente. Y estoy convencido que si una persona se ve reflejada en lo que estamos comentando, dirá, efectivamente, es muy complejo de llevar, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que patrones, siempre creo que encontramos una serie de familias que tienen muy en cuenta la imagen. La imagen. ¿Tipos de familia? Bueno, familias que tienen en cuenta la imagen. No sé si hay tipos de familia, creo que no. Creo que cada familia al fin es única, pero tienen en cuenta la imagen. Yo siempre recuerdo una anécdota precisamente con otra de mis tutoras que siempre me decía, creo que a lo mejor, pues, claro, estaba yo fuera, aprovechando a lo mejor que yo suelo ser muy gráfico, que suelo como tener esa primera imagen muy Abstracta o sí, ella visual. realmente apreciaba esa parte y me llegó a plantear, oye, lo que te venga, dímelo, ¿no? Y recuerdo que le dije, me ha parecido, por confidencialidad, le dije, me ha parecido de tal profesión. De tal profesión. Sí. Joder, lo miramos y se dedicaba a eso. Es decir, fue algo, pero además es que le dije algo muy concreto. Hostia. Muy concreto. Y ella se quedó diciendo, me parece impresionante. Digo, es que me dio toda la sensación. ¿Pero por qué? Porque, y hablaba de esa imagen era como
en este caso es verdad que era el padre, de cómo era el que era el encargado de la imagen y estaba evaluando ser el encargado de la imagen, ¿no? Y al final, las personas, cuando hablamos a nivel de terapia familiar, a nivel de terapia sistémica, algunas personas se convierten en el síntoma. En el síntoma. La persona es el síntoma, ¿no? Uf. Es decir, ahí precisamente muchas veces, vamos a poner algo más reducido, algo más sencillo, pareja que tiene un hijo, Sí. una hija, y en el que precisamente ese hijo o esa hija tiene una enfermedad que se convierte en el lazo ya de unión de esa pareja, porque realmente la pareja ha roto, pero es el lazo de unión. Si tú curas si se sabe manejar la enfermedad que puede llegar a tener esa persona, la pareja pierde un sentido vital. Y a lo mejor la pareja la acaba rompiendo. Pero es como, a la vez esa pareja puede llegar a retroalimentar la dificultad, ¿no? De esa persona. Es algo realmente alucinante. A mí la terapia de Hostia. familia me encanta y realmente es algo muy alucinante, ¿no? Y claro, cuando tú hablabas de patrones, es verdad, tenemos determinados tipos de familia y sí que tú observas y cuando tú vas ahondando con la persona, vas en consulta hablando, te comenta, no, es verdad, es que en mi familia yo recuerdo también mi madre o mi padre decirme tales cosas, yo recuerdo que me inculcaba esto, me inculcaba lo otro, me tal, que oye, que no me meteré yo en las creencias que tenga que tener cada familia, yo no me meto en eso, pero cuando son creencias que impactan precisamente en la salud, hay que saber cómo la persona la flexibiliza un poco y que a lo mejor tiene que cambiar esa creencia porque ahí sí que esta persona en concreto le pueda estar haciendo daño desde el punto de vista emocional. Entonces, perfiles de familia, no en sí mismo, pero a la vez sí que hay determinados rasgos de ese perfeccionismo, de esa imagen, de cierto, ¿cómo decirlo?, de querer aparentar cierto estatus, ¿no? Es algo que realmente sí que se observa. Te voy a hacer una pregunta que me ha venido otra a la cabeza. Verá. ¿Tú consideras de que la mayoría de familias, en este caso de esta generación, incluso la tuya o de nuestros padres, han sido familias disfuncionales? Pero Porque han te refieres en la recibido, actualidad o claro, cómo? en la actualidad, por así decirlo, de estas generaciones, porque han vivido otra cultura, otra educación, otros tiempos. Ujú. ¿Lo consideras? Claro, que es disfuncional. Claro. Porque, claro, ¿qué es lo que se me ha venido a la mente? Porque yo digo, oye, imagínate si una familia que aparentemente puede llegar a parecer que está unida, que no había separación, qué tal, pero los que se llevan a matar, eso es disfuncional. Ujú. A lo mejor puede, el típico concepto de familia desestructurada, que están separados los padres y precisamente es lo que permite que se relaje el nivel de tensión y de problemas. Ujú. Creo que cada familia al final tiene esas circunstancias, esa parte diferente. Precisamente dudo porque estaba relacionándolo con, oye, a lo mejor lo que realmente une a nivel familiar, ¿no? A lo que llamamos funcionar o disfuncionar, tienen más que ver en recursos básicos como empatía, como comprensión, ¿no? Yo hay veces que cuando abordo cualquier caso forense, ¿no? Por la parte judicial, sobre todo cuando tiene que ver con el ámbito de familia, mmm, y veo esas separaciones tormentosas, tormentosas y realmente que aniquilan, evidentemente que los grandes perjudicados Uh. son los menores. Mm. Siempre planteo y digo, oye, ¿por qué no se acude a esa parte de mediación tal? Porque ahí es donde está en trabajar lo disfuncional. No creo que se trate solo de por el mero hecho de separarte, a lo mejor lo mejor que has podido hacer, separarte y alejarte de lo que te estaba generando ese problema, ¿no? Pero, porque oye, a lo mejor la otra parte de la familia, oye, o de la pareja, porque también hay familia que no, pues no me quiero hablar con mi tía, o no me hablo con mi tía, no me hablo con tal, no me hablo con cual, por X razones. Y esas razones están debidamente a lo mejor justificadas. Tú dices, pues sí, porque la otra persona no quiere cambiar, está haciendo agresiones continuamente contra mí. Y yo digo, yo no voy a estar tolerando este tipo de circunstancias. Perfecto. La cuestión está en que lo que realmente se trata de lo que es disfuncional es en ese manejo básico de lo que, bueno, yo creo que también a veces son derechos humanos, lo podríamos llamar, pero también un poco de empatía, de sentido común Correcto. y de no ver a la otra persona como la idea
y el enemigo que tú quieres combatir, sino es como, bueno, puede llegar a ser diferente, pero a mí qué más me da. Con hacerlo a lo mejor yo, pues mi creencia yo soy así, pues ya está, ¿no? Y plantearlo un poco más desde esa óptica. ¿Qué es la comunicación disfuncional? Una comunicación disfuncional, creo que tendría muchísimos aspectos, Uh, muchísimos, Vamos a pero extrapolarlo quizá en esta fecha, venga. En Navidad, una sí, comunicación, familia. comunicación disfuncional es precisamente cuando la persona pone un arraigo emocional. Yo creo que la sociedad se está radicalizando, yo creo que cualquier persona se está dando cuenta. Es decir, por opiniones políticas, por opiniones, no sé, bueno, creo que la política lo mancha absolutamente todo, pero eh, creo que precisamente si algo tiene de complejo a veces estos encuentros familiares en Navidad, es que mejor no hablemos de esto. A lo mejor lo mejor que se puede hacer. Porque si la persona no distingue, es decir, Que mejor no hablemos de esto, en plan, si dale, yo, claro, si yo identifico, es decir, estoy convencido que si nosotros sacamos un tema, José, tú y yo vamos a estar en desacuerdo en algo. En otros Correcto, muchos estaremos de acuerdo, correcto, pero en otros estaremos en desacuerdo. correcto. En lo que estemos en Como un juego. desacuerdo, claro, como un juego, efectivamente. Entonces, si yo precisamente acabo viviéndote a ti como el argumento al que yo quiero combatir, yo realmente estoy proponiendo algo muy parecido a una guerra civil. Es decir, no estoy viendo una persona, estoy viendo un argumento, un odio al que yo tengo que... Y tú dices, no, espérate, vamos a relajarnos. Claro. Acepta por lo menos que opina diferente. Te podrás enfadar con el argumento, pero no con la persona. Creo que precisamente los encuentros familiares tienen esa parte de, no vamos a hablar, bueno, de política porque a lo mejor puede ser como el tema que está muy candente, ¿no? Últimamente, pero que digas tú, sí, y oye, a lo mejor también hablar de comida, de alimentación, de cómo hace sentir culpable a la otra persona. Pues tú te has dejado este año. Tú fíjate cómo te has puesto. Un zollo. Y claro, son comentarios que, ay, no te lo tomes así. Toma ya, más invalidación. Hostia, Claro, no. entonces, claro, 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 sí, es sí. pegarle fuerte y dices tú, que al final hablemos del tema que hablamos, yo creo que por lo menos si se aplica un poquito la empatía, un poquito nada más. Siempre digo, en un poquito nada más ya estamos solucionados. Pero si realmente lo extrapolas joder, también a otras partes, yo digo, la radicalización es terrible. Es terrible la radicalización que está habiendo, pero con todos los temas. Es decir, no solo estoy hablando de la política, sino es como tienes que posicionarte, tienes que estar, tú dices, Tiene que ser así. claro, dices tú, realmente cuando podemos estar desorientados vitalmente hablando, necesitas claridades, es decir, necesitas que alguien te diga así, ¿no? Como muy claro, esto es así y tal. Pero claro, y si el criterio de quien te dice que es así es un criterio sesgado, es de quiere aprovechar, eso realmente es tremendamente peligroso. Entonces, es muy bueno que realmente plantearnos las cosas no significa que estés perdido, significa simplemente que lo estás reflexionando. Y a lo mejor sobre un tema, no sé, hay temas muy centrales que se repiten con los años, aborto, creencia en Dios, no sé Mm. qué. A lo mejor no lo tienes claro, o a lo mejor lo tienes claro. Pero es como, porque tienes que observar a la otra persona que opina diferente como el enemigo, no lo Ah, entiendo. Porque creo que muchas veces aprendemos más cuando somos capaces de estudiar de, bueno, esta persona ¿qué propone? A lo menos estoy de acuerdo y sigo en desacuerdo, faltaría más. vale. Pero a lo mejor precisamente soy capaz de observar otro punto, por lo menos para tenerlo en cuenta, pero sobre todo voy al hecho de la persona no es el argumento, sino la persona tiene ese argumento, pero la persona no es mi enemiga. Porque si yo identifico, y esto precisamente a veces lo hemos visto en redes sociales, los mensajes de odio, los mensajes de que, oye, ya te digo, puede venir con respecto perfectamente a la actividad física y con respecto al físico de las personas. Cómo se empieza a descalificar porque estás gordo, porque eres tal, porque eres cual, por las características físicas, porque yo cogí y te mataba. Es decir, una Uh, serie de mensajes de odio por personas por opinar diferente. Creo que realmente, como es lógico, la vida está todo en juego y a la vez es un movimiento muy dinámico, pero creo que tiene que ver mucho con eso que me planteaba. Y claro, en Navidad, pues bueno, vamos a tener que ir dentro de poco con chaleco antibalas prácticamente, pero bueno. Me gusta la referencia. ¿Cuál dirías tú que son los roles Mm. más rígidos? Vale, con respecto a la alimentación Sí. y demás. Creo que sería a través de este estudio de la personalidad los factores relacionados con la responsabilidad, que es uno de los grandes factores, ¿vale? Con la responsabilidad. Creo que eso te da a veces un sentido muy rígido. Creo que te lo da. Después, y permíteme simplemente con las reflexiones, el neuroticismo. Creo que el neuroticismo, Neuroticismo. sí, creo que el neuroticismo, bueno, es un nombre muy clásico, siempre utilizado en psicología, pero creo que el neuroticismo es ¿Qué quiere precisamente decir?
a grandes rasgos te voy a poner como la ansiedad como rasgo de personalidad. Una persona que tiende más a la parte negativa, una persona que tiende más a responder con expectativa ansiosa ante lo que ocurre, una persona que en las relaciones sociales está continuamente en tensión, ¿no? Que va a plantear que esto. Es como esa parte anticipatoria constantemente, pero claro, cuando hablamos de rasgo es algo mantenido en el tiempo que es constante y que independientemente de que estés con amistades, con familia y contar, siempre te comportas de la misma manera, ¿no? Eso es un rasgo de personalidad. Entonces, pues nos estamos refiriendo a, bueno, me estoy refiriendo yo a eso. Y creo que quizás serían los factores que a lo mejor más pueden llegar a estar relacionados. A veces pueden ser los ingredientes de varios factores, ¿no? De personalidad, pero sí. Me estoy dando cuenta de que esto es como una tela de araña y es muy complejo. Muy complejo, muy complejo. ¿Cómo podemos manejar esos comentarios invisibles? Si en este caso nos vamos a encontrar con familiares, tal, amigos, cercanos, y quizás, pues, ya te digo, nos encontramos en esa situación. Sí que es verdad de que a lo mejor podemos estar un poquito más irascibles porque ella dice, otra vez me va a hacer comentarios o lo que sea. ¿Cómo podemos manejarnos? ¿Observándonos a nosotros mismos cuando tenemos un primer pensamiento reactivo o cómo? Mira, creo, además me lo recordaba, digo, esto es como el típico comentario, ¿no? A veces que te hacen, porque si no es por una parte te va a llover palo por otra la familia, Ya. y te dicen, oye, ¿el novio o la novia para cuándo? Claro, ¿no? claro, Por claro, ejemplo, claro, ¿no? sí, Es como, sí. de algo hay que hablar, y de Exacto. algo te tenemos que criticar, Algo porque tiene- si no, esta cena no va a ser como la de otros años, nos lo Exacto. vamos a pasar peor. Y claro, en algún momento pues tiene que venir ese comentario. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que precisamente creo que la mejor manera de gestionar estos comentarios y demás es, primero que nada, ser consciente de y no entrar en un funcionamiento automático, que antes lo comentábamos. Sí. Creo que tú decís, cuidado, esto me molesta, ¿no? Y sabiendo lo que significa para ti esos comentarios. Segunda, y lo voy a decir de manera coloquial, hay que cortar puntos. No hay que tener miedo de cortarle el punto a alguien. Normalmente, es que, lo voy a decir, te va a generar un mal rollo. Ahora le voy a cortar, no, mi tío, mi tía me dice, mi primo, mi abuelo, mi abuela, los abuelos también tienen. Pero le voy a cortar punto. Es que se va a sentir mal, tú dices, pues se tiene que sentir mal, tiene que aprender que hay determinadas cosas que no te tiene que Que decir. tú no puedes tolerar tampoco. Claro, no, es que no te lo tiene que... Es algo no opinable. Entonces, si es algo no opinable... Es respetable. Y sobre todo, hombre, por supuesto, en la forma. Yo te puedo decir, oye, imagínate que te veo y que tú me llegas a comentar, oye, pues estoy teniendo problemas de salud, porque tal, y lo mismo te estoy viendo y lo mismo me acerco a ti diciendo, oye, ten cuidado, tal. Creo que a lo mejor sería una manera prudente de decirlo. Correcto. Pero no es lo mismo que decirlo, mira cómo te está poniendo, después te vienes llorando cuando viene del médico. Joder, son dos maneras, unas agresivas. Precisamente en esa comunicación, al final estamos hablando de una comunicación más asertiva, que hay que tener cuando, oye, la persona realmente nos está incomodando y nos está diciendo. Yo creo que es el mayor recurso de que cuando tú le cortes el punto, que esto puede ser válido para esta situación que estamos comentando y cualquiera, de coger y decirle, mira, a mí no me hagas este comentario, porque a mí no me gusta, y como simplemente no me gusta, no te tengo que dar ninguna explicación, es que no hay que justificar, no, es que a mí me duele, no. Mira, a mí no me gusta que me hagas este comentario, me molesta. Entonces, como me molesta, yo te lo digo. Y cada vez que me lo digas te lo voy a decir. Y en algún momento dado, a lo mejor te dejo con la palabra en la boca y me voy. Para que tú o te relacionas conmigo desde ahí o no podemos hacer nada. Mantener hábitos saludables Ujú. sin alejarse de la vida social. Porque claro, yo me he encontrado personas que me han comentado en el gimnasio de no, que ahora queda con esta gente, tal, ahora ya esta fiesta, este evento, como que hay un pero en cada evento o lo que sea. ¿Cómo podemos mantener esos hábitos saludables? Qué difícil es el equilibrio, ¿verdad? Uf. Creo que podemos llegar a mantener estos hábitos saludables si nos cuestionamos menos, ¿no? Porque creo que ser tan consciente siempre de todo, de absolutamente todo, creo que lleva a cuestionarte por ese pensamiento excesivo. No voy, tal, hay que ver, porque tal. Creo que precisamente es esa normalización de, bueno, pues no ir, pues iré dentro de una semana. Otra cosa ya es que te plantees, pues he pagado el gimnasio para nada este mes, ¿vale? Vale. O he pagado que estoy apuntado a pádel, estoy apuntado a fútbol, estoy apuntado a baloncesto y lo he pagado para nada. Vale, ahí ya te lo tendrás que plantear, bueno, tirar dinero no. Pero claro, es precisamente al final la manera de gestionarlo, creo que es como, oye, cuando detecto el pensamiento, yo siempre digo, como funcionamos las personas con pensamientos automáticos que nos vienen a la mente. Estoy convencido de que tú has podido estar hablando precisamente con alguien
y se te puede venir otra cosa a la cabeza. Lo Sí. mismo el, "Joder, esta tarde tengo que comprar tal, o es que mañana", y se te viene. Nuestra mente funciona así. Entonces, como nuestra mente funciona así, si tú, ante el pensamiento intrusivo que te viene, tú lo atrapas y empiezas a rumiar, claro, tú estás potenciando que determinados pensamientos automáticos por puro reforzamiento te venga más. Yo siempre hablo de que el lenguaje está, perdón, de que el comportamiento está el que se ve, es decir, los movimientos, tal, lo que hacemos, pero después está el que no se ve, que es el lenguaje interno, ¿no? Esos son comportamientos también, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que es un comportamiento de lenguaje. Yo siempre planteo de, oye, el lenguaje crea la realidad. Todas las ideas y demás que tenemos en la mente, tú estás utilizando palabras. Y el concepto cojín, sofá, tal, mesa, eh, está creando y generando una realidad, ¿no? Una realidad material. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando precisamente planteamos esos pensamientos intrusivos y a los pensamientos intrusivos nosotros seguimos la, digamos, le seguimos reforzando, seguimos dándole vuelta, tú al final lo potencias. ¿Cómo lo conecto precisamente con la idea que tú me has querido transmitir? Con lo siguiente, y es, si precisamente ante esto tú lo que haces es potenciar esa parte de rumia de no he ido, tengo que mantener mi hábito saludable, tal. El hábito saludable se convierte en no saludable, pero desde el punto de vista psicológico. Al final está la cuestión de, oye, cuando me venga el pensamiento, quizá tengo que plantear el acepto el pensamiento, identifico que viene de esta dinámica y simplemente no hago nada con él, sino que lo dejo estar. Me Porque, resbala. claro, sobre todo porque es verdad que hay un movimiento que, bueno, estoy relativamente de acuerdo, que es con el enfoque más en el presente. Oye, si al final es lo que puedo dar, no me voy a andar precisamente por la rama, no es que podría hacer tal, porque si lo planteo desde el punto de vista perfeccionista, tengo un problema. Yo siempre hablo y precisamente te devuelvo la pregunta. ¿Qué diferencia ves entre el perfeccionismo y la exigencia? Considero que el perfeccionismo es una forma de idealizar todo ¿Mm? respecto a la exigencia que es como atendiendo a tus capacidades lo que puedes hacer. La ciencia realmente plantea un enfoque más realista. Un enfoque más realista de, oye, yo ahora mismo por mis circunstancias, pues yo puedo esto y no me voy a plantear otra serie de cosas. Sin embargo, el perfeccionismo de, independientemente de mis circunstancias, yo tengo que llegar ahí y tal. Claro, ahí es donde viene ese masaje psicológico. Precisamente es plantearlo desde la exigencia, sin llegar al perfeccionismo, pero teniendo el enfoque en el presente de, oye, es que a lo mejor a nivel de tu salud te ha venido mejor esta semana entera que ha estado más, digamos, más centrado en lo social, porque, oye, ha surgido más planes con tus amigos, con tus amigas, perfecto. Y ha estado mejor ahí que con los otros. Es como quien está haciendo una dieta y se salta un día, pues bueno, pues no sé, ha surgido. Ahora, si ya lo utilizo como factor precipitante de recaída, ya la he liado. Pero realmente dice, ¿de verdad crees que va a cambiar tanto? ¿De verdad? Es porque muchas veces vemos y viene acorde a esa realidad de los pensamientos, es que creemos que lo que pensamos es una realidad. Y tú dices, no, lo que pensamos no tiene por qué ser una realidad, simplemente es un planteamiento de realidad que se nos ha venido. Si realmente lo tomamos desde ahí, el cambio es posible de este tipo de situación. Vale. Pos Navidad, pos fiestas. Uf, la cuesta de enero. No. Bueno, nuevo año, nueva vida. Hemos hablado antes de culpa, ¿Mm? miedo a la báscula, remordimientos. ¿Es útil o contraproducente? Eh, Tomarlo como referencia. Tomarlo como referencia. A ver, creo que precisamente cuando llega a principios de año, a veces hacemos los típicos propósitos, ¿no? Propósitos Sí. de año, ¿no? Voy a conseguir tal. Después la vida te sorprende y no cumples ninguno. Pero precisamente cuando se da eso y el malestar asociado a eso, porque ponemos el estándar del perfeccionismo en lugar de, oye, voy a ser más bueno, más buena conmigo mismo, ¿no? Y me voy a poner algo más asequible. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Oye, si precisamente el factor de motivación está ahí, porque da la sensación, ¿no? Como en la vida funcionamos de esa manera cuadriculada, pues es como cuando esta semana ya ha fallado, el lunes empieza. Es como un poco el mismo fenómeno. Es como, ¿no? Pues el primero de año, ¿no? Pero al final, el primero de año que viene es Roscón de Reyes. Es que, claro, y carnavales, lo mismo bebo, yo digo, pues mira, tanta preocupación por, muchas veces, está la parte más personal, ¿no? Muchas veces digo, tanta preocupación con la alimentación, pero el arco también pega fuerte en el cuerpo y Hombre, sin embargo ahí no pasa nada, ¿no? claro. Es como, bueno, vamos a relajarnos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que realmente, claro,
aprovechando y depende del caso y habría que estudiar mucho a la persona, pero a lo mejor sí que es el momento para plantearse ese cambio de incorporación al ejercicio en el caso de que la persona no lo haga, pero a lo mejor le tienes que plantear a la persona, oye, pues como mecanismo de compensación no lo vas a hacer ahora, lo vas a hacer en febrero, porque ¿qué más te da aguantar un mes que menos? Para que vea que precisamente no tiene que responder a esa compulsividad de que el pensamiento automático le está pidiendo, ¿no? Entonces, es que, claro, es según el planteamiento, siempre la palabra preferida de los psicólogos depende, porque tenemos como la premisa que siempre en la formación te insisten en n igual a 1, n igual a 1, significa cada caso es diferente y es único. Entonces, aunque aquí a veces podamos hablar de generalidades y que algunas personas se hayan podido sentir representadas con tal, pero con esto no, pero con esto sí, esto a la vez, pero esto no pasa, es lo más lógico que tenga que suceder esa parte, ¿no? Pero digamos que evaluaría el caso, pero que en general si el nuevo año te lleva nuevos propósitos y realmente lo quieres comenzar, siempre y cuando te lo plantees de manera realista y centrado en la realidad y en el presente, a mí me parece magnífico. Ya entrando en tema de recomendaciones. Sí. Estrategias que recomienda para tener una relación sana con la comida. Estrategias que recomiendo. Pues la primera estrategia que recomiendo es trabajar mucho la obsesividad, creo que podría. La obsesividad. Creo que las personas nos estamos volviendo cada vez más obsesivos. Por eso vemos problemas por todas partes. Yo siempre digo y me identifico con un autor de filosofía que yo ya te mencioné en su momento, que decía que somos demasiado conscientes de nosotros mismos, ¿no? Y hay veces que ser demasiado consciente de ti mismo a lo mejor te lleva a ver problemas donde no los hay. Entonces, de las principales recomendaciones que precisamente creo que puedo llegar a dar es como, oye, si lo planteas desde el enfoque de la exigencia, está bien. Creo que puedes plantearte objetivos de mejorar, objetivos de... No solo con respecto al físico, yo siempre digo, joder, vamos planteándolo como personas, tú sabes, de a lo mejor plantea más la humildad, plantea más la empatía, la inteligencia emocional, no sé, otra serie de habilidades que la responsabilidad, que quedan guay también. Creo que ojalá nos planteáramos más estos propósitos en vez del físico, porque en el día a día creo que cada vez somos más conscientes que faltan, a lo mejor por el individualismo hacia el que nos dirigimos, pero bueno, pero sucede. No siempre, y afortunadamente no siempre. Pero cuando precisamente tú hablas de esas recomendaciones, creo que hay una parte personal que la persona siempre tiene que cultivar, siempre. Porque es como cuando a mí me piden a veces evaluar la madurez psicológica, es un concepto tan abstracto, madurez psicológica. Bueno, No existe una evaluación reglamentada con madurez psicológica. no hay un baremo. No, no lo hay, ¿no? Incluye aspectos de inteligencia, incluye aspectos de aptitudes. Y claro, precisamente me lo has recordado cuando me has hecho esta pregunta, porque en cuanto a recomendaciones, al final, finalmente, creo que ¿cómo era? Dice, la motivación inicia el camino y el hábito te mantiene en movimiento, ¿no? O algo, al menos recuerdo la frase que era algo así parecía. Entonces, precisamente, es lo que me ha recordado esto que has planteado. Es como recomendaciones, oye, en esta motivación te vas a encontrar muchas piedras en el camino. Va a haber veces que bajes los brazos, pero otras veces lo vas a levantar. Eh, la principal, la principal recomendación es como, oye, si estás en el camino, aunque te tengas que parar, pero sigue en el camino. No te des por vencido y no aceptemos esos pensamientos de autoengaño que a veces viene de ya no, ya la he perdido, ya empiezo el mes que viene, o ya dentro de dos, no, es que me surge tal cosa. Como dijimos antes, tú observarás precisamente rápidamente cuando eso en tu trabajo, pues al final lo ves. Pero creo que la recomendación es trabajar mucho en ese nivel de motivación. Creo que centrado más en esa actividad deportiva, oye, y si en lugar de poner el foco en las emociones más de carácter negativo, que las emociones no son ni positivas ni negativas, me refiero para que todo el mundo lo pueda entender, y si en lugar de centrarlo ahí, simplemente ponemos el foco de, me he planteado lo que realmente me hace disfrutar esto. Porque el cambio de foco es una actitud consciente. Porque si a lo mejor lo pongo ahí, lo otro va a estar en malestar por mi historia, por tal, pero a lo mejor tengo que poner foco en lo que me hace disfrutar y ver que mi cuerpo, porque las emociones se producen en el cuerpo, a lo mejor puedo ver que precisamente la parte negativa es donde tengo el foco, pero yo lo cambio y veo que empiezo a disfrutarlo. Ahí entra un poco en mindfulness, en el caso del Sí, el foco, mindfulness es esa atención plena. consciente, efectivamente, esa atención plena en el que
hasta en un estado de ansiedad hay partes de tu cuerpo que están tranquilas. Y si pones el foco ahí y descubres que el anclaje no está, no, es que evito la situación social porque no sé qué, no. Y si simplemente te centras en que descubres que hay partes de tu cuerpo que están tranquilas en esa situación. Porque ahí puedes ver que realmente dominas más el síntoma de lo que puede llegar a pensar. Y creo que al menos lo relaciono mucho con esas recomendaciones. Digamos que, por resumirlo, una conclusión sería el vamos a medir menos y vamos a disfrutar más lo que estamos haciendo. Porque el medir menos es lo que es la barrera que nos encontramos. Mucho más simple. Sí, sí. ¿Qué mensajes clave darías para reducir la ansiedad o la culpa? Difícil pregunta. Creo que mensajes clave para reducir la ansiedad va a tener que ver más con qué precisamente provoca esa ansiedad en la persona, con esos temas principales, ¿no? Navidad, deporte, psicología. ¿Qué está provocando la ansiedad? Y con eso que esté provocando la ansiedad, fíjate que antes te planteaba el mecanismo de, oye, a lo mejor tiene que ver con la comunicación y cortarle el punto a una persona, decirle pa. Y de manera educada, por supuesto, pero es como, pa, he sido estricto, he sido en un momento dado claro, lo mismo me he tenido que poner un poquillo malaje sin faltar respeto, pero yo le paro los pies, ¿no? A lo mejor ese puede ser un recurso, por ejemplo, que hace que la ansiedad la minore y simplemente aparezca, o si aparece, es un nivel, digamos, más bajo, más residual. A lo mejor la recomendación con respecto a la culpa tiene que ver que si tú eres consciente de todo esto, la relación con tu cuerpo empieza a relacionarse, además hay ejercicios terapéuticos muy guays en este sentido, y si nos centramos precisamente en las sensaciones placenteras que a veces sí que produce tu cuerpo, porque también las produce. Son ejercicios, ¿verdad?, que muy concretos, que se basan en centrar y exponer a la persona a las partes de eh, malestar. Es decir, imagínate que son caderas, o imagínate que son los brazos, o que son los muslos, la barriga. Normalmente te he dicho lo que clásicamente se suele repetir. Es como, y si desde ahí en esa atención consciente, en ese cambio de observar mi cuerpo tranquilo, consigo a través de estrategias precisamente de no juzgar, que yo digo que es otra de las grandes estrategias, precisamente la uno, la que tú me has dicho, que el no juzgar tiene que ver con esa parte cristiana de culpa, ¿no? Que antes bromeaba y te decía, pero también con que la culpa puede llevar aparejada una reacción emocional de ansiedad. Como precisamente al final con esos elementos centrales, viendo por supuesto cada caso individual, y el ejercicio de los que más me gusta es este que te decía de exposición corporal. Es decir, es una exposición corporal en la que mm, yo voy a simplemente aceptar mis pensamientos automáticos negativos, los dejo ahí, pero yo empiezo a generar sensaciones placenteras con mi cuerpo, que también hay que hacerlo de alguna determinada manera, ¿no? Pero, oye, al final descubre que empieza a haber ese cambio. Y son las estrategias que, claro, quizás hacerlo más de autoayuda, se puede perder un poco la persona, es decir, realmente esto está funcionando tal. A veces tener la guía profesional es lo que se convierte en ese camino en el que, oye, alguien me está acompañando y sé lo que estoy haciendo y tiene un rigor, al menos, o, oye, o percibo mi terapeuta como una persona competente en este sentido, que también es importante. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo puede una persona identificar que necesita ayuda profesional? Parece una tontería, pero claro, a lo mejor tú vives una normativa o normalizas ciertas cosas. ¿Cuándo te das cuenta o cuándo una persona identifica que necesita ayuda? Me lo he encontrado de todo, es decir, me lo he encontrado de personas que están muy sensibilizadas con el tema de la salud mental. Entonces, oye, ante cualquier aspecto general, traten de gestionarlo por ella misma. Y yo animo mucho en que decir, es decir, el psicólogo tú, el recurso, mejor dicho, del psicólogo tú no lo puedes quemar rápido. En el sentido de yo por un malestar no tengo que acudir corriendo. No. Es decir, yo tengo que ver que yo lo pueda gestionar por mí mismo, por mí misma. Que yo trate de poner soluciones y si aún así yo digo, esto no va ni para adelante ni para atrás, entonces acudo. Creo que ahí sería esa parte, pero claro, si una persona no está tan sensibilizada, normalmente lo que me suelo encontrar es que la persona, joder, ya viene en una situación realmente muy compleja, porque al final ya te acaba planteando tu médico, tu médica de cabecera, el ver psicólogo, o a lo mejor algún familiar de, oye, yo fui y a mí me ayudó, pero porque ha intentado sostener. Creo que muchas veces, oye, puede ser ego o no, puede ser simplemente que quieres agotar tus propios recursos antes de acudir a ayuda. Bueno, puede ser. Pero el acudir, al menos yo creo que se transforma, creo que se tiene que utilizar como recurso, no se puede utilizar a la ligera, creo que no. Pero una vez que ya decides dar el paso, el papel del compromiso de,
oye, lo que me vaya diciendo, realmente confío que, oye, que la relación terapéutica no se da con todos los psicólogos, porque tienes que confiar precisamente y tú decir, esa persona sabe de lo que está hablando. Mm. Y claro, ¿qué es lo que significa? Que dices tú, se tiene que dar ese factor de, digamos, vínculo terapéutico con el profesional, que yo ya incluso de primera tenga como cierta preferencia diciendo, bueno, lo mismo creo que me puede ayudar, me han hablado, me ha tal, hay una serie de factores. Mm. Pero aparte en ese ser consciente es que la persona coja y diga, yo ya con esto no puedo manejarlo por mí mismo, por mí misma. Una pregunta, ¿el malestar tiene que estar latente cuando yo inicio en este caso con este recurso? Creo que es lo que más moviliza. A veces me he encontrado personas que simplemente quieren ser mejores. Y eso está guay también. Es decir, creo que es algo de, oye, me gustaría hacer que lo hago mal con esto, no es que me genere malestar, pero quiero planteármelo desde otro punto. Me lo he encontrado, ¿eh? Me lo he encontrado en consulta y no tiene por qué ser siempre respondiendo al malestar. Mm, ¿Tu recomendación final mm. para vivir la Navidad de forma equilibrada? Por así decirlo, disfrutarla. Creo que sería, voy a intentar hacerlo, ¿no? Esto es como el minuto de oro en un típico debate. Creo que lo plantearía realmente, José, oye, ¿de qué forma, como si no existieran esas barreras a veces que nos ponemos, si no estuviera esa parte, ¿de qué forma te gustaría plantearte la Navidad? Y que simplemente pongas el objetivo y el foco en eso. Porque al final, modos, tradiciones, hay un montón. Pero creo que simplemente cualquiera, oye, a lo mejor no vivirla, pues dices tú, a mí que la Navidad ni fu ni fa de lujo. Pero a lo mejor dices, pues verdad, pues a mí me gusta la Navidad, lo mismo está, no sé, la típica candela, hoguera y estar con amigos, tal. Plantéatelo de esa forma. Con respecto a la alimentación, precisamente lo enfocaría de la misma forma. Es como si no hay una psicopatología, no hay un malestar de fondo, creo que es bueno permitirse en determinadas épocas el cambio realmente en el cuerpo, no va a hacer tanto, igual que lo has ganado, después coges y lo pierdes. Creo que es perder el foco en esa parte obsesiva. Ahí es donde precisamente vamos. Se trata más de enfocarnos en el presente, pero no caer en el enfoque del hedonismo, del placer inmediato y lo demás que se vaya un poco al traste. No, tampoco es plantearlo de esa forma. Pero creo que serían mis recomendaciones más coloquialmente hablando las que yo daría. Bueno, hay otro bloque aquí. En Navidad mucha gente se le intensifica, en este caso, los complejos físicos. Eh, ¿Por qué pasa esto? Lo que hablamos antes quizás de referencia, autoconcepto de sí mismo. Referencias, autoconcepto de sí mismo, efectivamente, y se potencia porque, claro, si es un complejo físico relacionado más con la forma de mi cuerpo, yo al final, como lo acabo planteando, es que esto me lo va a impedir, es que esto tal, es que esto cual, y lo acabo enfocando de esa forma. ¿Tú crees que la presión social de verse bien se intensifica con las redes sociales? Sí, totalmente, vamos, yo creo que las redes sociales tienen una influencia clara y directa. Esa autoimagen que se proyecta, ¿no? ¿Está condicionada por dinámicas quizás familiares? Sí, Como sí, puede ser no tengo duda. fotos, comentarios, ropa especial. No tengo ninguna duda de que lo potencia. Es el típico comentario de dónde vas así vestido. Imagínate, no tiene por qué ser Navidad, pero dónde vas así vestido, dónde vas así vestida. Creo que ahora, hombre, se tiene más normalizado que no haya que ir en determinadas ocasiones, pero también hay veces que tienes que mantener el decoro del momento. Entonces, claro, creo que sí que lo potencia mucho. La parte familiar está mucho de fondo, pero porque es como se mezcla el aspecto cultural quizás de generaciones de antaño con generaciones más actuales, porque chocan, porque ha cambiado mucho. ¿Qué alimenta realmente los complejos físicos? ¿Esa autoexigencia, aprobación, comparación? Todo, ¿Todo? todo a la vez, ¿Todo suma? todo a la vez. Uh, Estas veces es como, estoy convencido que has ido alguna vez a la playa, que te arrastraba un poco la corriente y tú nadabas y decías, me está costando trabajo, sí. ¿no? Pues es como si todos se pusieran a nadar en contra tuyo. Y tú dices, nado, nado y no puedo, pero tengo que seguir intentándolo, tal. Creo que todo suma. Al final es una corriente que va en contra que va en contra de uno y te impacta en ese momento. Y claro, llegan a hacer tantos frentes abiertos como cuando divides un ejército en la batalla, al final pierdes. Sí, son tantos condicionantes que quizá no es... Son tantos
realmente tantos pequeños aspectos que estoy convencido que a estas personas que no puedan excusar dirá, y se le puedan ocurrir cosas diferentes de los ejemplos que hemos puesto a nosotros. ¿Puede ese miedo al juicio corporal hacer que alguien evite reuniones o eventos? Sí, yo siempre hay veces que planteo con personas con esta dificultad, porque no fuiste el sábado a la piscina si te lo dijeron tus amigas, tus amigos. Me dice, Dani, si tú lo sabes. Le digo, yo lo sé. Y es porque no quería enseñar su cuerpo, no quería mostrarlo. Y, joder, realmente es algo bastante jodido. O dices tú, bueno, o algunas personas, si es la chica, no, hombre, en vez de usar bikini, uso bañador. Porque a lo mejor me oculta parte de la espalda, a lo mejor me oculta la barriga. Y no me gusta. Pero sin embargo, sí me gusta cómo queda el bañador. O a lo mejor, y seguro que caen algunas personas, pues yo también caigo cuando lo digo. Pero alguien que, en este caso es los chicos, que se mete rápidamente en el agua y se pone la camiseta justo después. Estoy Mm. convencido que en algunas personas cae. Y, y tú, sí, está de fondo todo esto y como comportamiento, juntarle, no, yo te hablo de situaciones concretas, ¿no? Que comentan en consulta, pues algunas personas que no llegan ni a juntarse crema solar con tal de que otra persona no pueda observar de cerca a lo mejor su cuerpo. Y yo llego bien a la espalda, yo no, no. Y realmente son situaciones que pueden llegar a parecer una tontería, pero que no lo son. No lo son. O me voy a poner, eso también me lo he encontrado. Estoy en la piscina, tal, pero una piscina más comunitaria, imagínate. Me voy a poner en tal esquina porque, claro, no me ven. O estoy en tal. Y fíjate cómo te Hostia, está condicionando tu experiencia. hostia, ¿eh? Porque es como me pongo más allí o en la piscina, aquella zona es la alta. Aunque tenga que nadar un poquito. Pero me pongo porque, claro, el agua me llega al cuello y así no me ven. Porque si yo estoy en la parte baja, claro, me llega por la cintura y me ven tal, no sé Pero qué. eso es controlar el momento, Todo, controlarlo todo. todo. El control es esa variable del perfeccionismo y de la ciencia. Control, control, control. Cuando hablaba antes de obsesión, es un control continuo sobre absolutamente todo. Todo. Y fíjate, o estoy, sí, estoy precisamente con, me recuerdo otro ejemplo, estoy con mi familia, ¿no? Y yo ya sé que va a ser, bueno, lo típico con la familia, que alquilas un chalet, ¿no? Lo mismo durante una semana, que va todo el mundo. Personas que dicen, no, es que en el trabajo al final, eso me lo he encontrado, ¿eh? No, es que en el trabajo me han hecho trabajar y que veo lo malo que son en el trabajo. Y reconocí y decir, mentira, no eran los del trabajo, yo decidí trabajar porque pasaba olímpicamente del malestar que yo me tenía que enfrentar con estar ahí con mi familia. Y yo iba ya de noche y yo ya pongo la excusa de noche, no, es que yo soy muy delicado para el agua y ya es frío. Fíjate, a nivel argumentativo, todo lo que puede llegar a existir, porque es verdad que te hablo relativamente de situaciones que al menos recuerdo, estoy convencido de que hay mil más, pero situaciones que comento de que me hayan dicho en consulta. Para un bloque final te voy a hacer una serie de preguntas que he seleccionado. ¿Vale? Voy lanzando salteadas, ¿vale? La relación con la comida puede convertirse en un lenguaje emocional cuando no sabemos expresar cómo nos sentimos. Sí, se puede convertir perfectamente. En el que la persona, oye, ahí fíjate que lo llevo al cómo la persona no puede llegar a ser, digamos, consciente de su malestar, porque a lo mejor está mal y tú le preguntas algunas veces a algunas personas que están mal y te dicen, no lo sé. Y es verdad, y no lo sabe. Entonces se convierte en una forma de expresión del malestar totalmente. ¿Hay algo de castigo en cómo algunas personas se tratan físicamente después de comer? Sí, Joder, no me merezco esto, tal, pum, y me castigo. Sí, 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 lo hay. totalmente. Realmente es ese castigo al cuerpo de no me lo merezco, no tal, porque me he pasado aquí, entonces castigo mi cuerpo de esta manera. Y realmente no es que se haga sin querer, realmente la persona acaba siendo muy, muy consciente. Cuando alguien se castiga por no hacerlo perfecto, ¿qué vacío está intentando llenar? Puede ser tantos, Ostras, puede ser tanto, sí, creo que sería imposible que yo, muy buena pregunta, sería imposible, creo que, determinarlo. sí, creo que cada persona te debería de responder con concretamente. N igual a 1. Sí, sí, a lo que vacío. Y muchas veces te vas a encontrar esa parte de
no lo sé. Y la persona te va a plantear que no sabe qué vacío está intentando llenar. ¿Qué puede hacer una persona cuando siente que el juicio externo pesa más que su paz interna? Te estás coronando en las últimas preguntas. ¿La puedes repetir? ¿Qué puede hacer una persona cuando siente que el juicio externo, pesa más que su paz interna? Creo que tiene que trabajar en su propia individualidad y separarse como individuo. Es decir, porque creo que está tomando aspectos externos como su propia identidad y eso es terrible. Entonces, porque si no, no va a encontrar la paz. Es decir, está externalizando, es como añadirte complementos, ¿no? Pero complementos que pesan mucho, que son incómodos, que no quiere llevar. Pero que la persona lleva porque a lo mejor no se ha planteado que tiene que dejarlo, que tiene que dejar esos complementos. Y creo que precisamente pondría más el enfoque en ese potenciar la propia identidad y el propio criterio de la persona que tenga con respecto a ese asunto, por supuesto dándose el profesional, en este caso que puedo ser yo o cualquier otra persona que se dedica al ámbito de la psicología, pero sabiendo que no cae la persona en creencias irracionales, que eso es lo difícil de ver. Antes de hacerte la última pregunta, porque quiero hacer la última pregunta que conteste y se difumine todo en negro, me gustaría darte las gracias por venir, porque hemos cuadrado tiempo, que para mí ha sido semanas de locura y última vez porque estamos cuadrando fechas. Entonces, muchísimas gracias, Dani, por colaborar en este proyecto. Gracias a ti por la labor que realizas también, José, que es un trabajazo. Quiero hacer la última pregunta, que esta tengo yo reservada. Y la tengo que responder. Sí, también. Va. sí. ¿Cuál sería la pregunta que cada persona debería hacerse estas Navidades para empezar a sanar? Esto, hay un derecho en la Constitución que es el derecho a no declarar, ¿vale? Y no sé si me tengo que acoger yo, pero... Te repito, ¿qué puede hacer una persona? Perdón, esto no. ¿Cuál sería la pregunta que cada persona debería hacerse estas Navidades para empezar a sanar? Estoy pensándolo, porque es una pregunta compleja. ¿Cuál sería la pregunta que cada persona debería hacerse estas Navidades para empezar a sanar? ¿Estoy cómo y dónde quiero estar? Lo dejaría ahí, porque creo que a partir de ahí... Pero creo que todos y todas nos damos cuenta cuando a lo mejor estamos en un sitio que no es el que no es el que queremos a lo mejor estar. Y tenemos un malestar asociado que es como estoy mal y no sé por qué, a lo mejor la pregunta ayuda, pero es una pregunta realmente compleja, que me has pillado en fuera de juego. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti.